Pues en primer lugar, feliz entrada de año a todos. Estamos ya en los últimos días de 2025, no lo puedo creer. Pero bueno, espero que este tiempo de Navidad está siendo de mucha bendición en vuestras vidas, igual que en la nuestra. Una de las cosas que realmente me encanta de vivir aquí en España es que la temporada de navideña es más larga, porque en mi país pues casi todo el mundo vuelve a trabajar el día 2 de enero, sino antes, parece demasiado cortito, ¿no? Me gusta como aquí en España tenemos unos días más para celebrar, para reflexionar, para planificar también el año nuevo. Aquí, gracias hermana. Hasta Reyes, ¿no? Normalmente. Y bueno, hoy nos encontramos en este tiempo, por decirlo, tiempo intermedio entre el día 25 de Navidad y cuando celebramos el nacimiento de Jesús, y el 6 de enero, cuando tradicionalmente celebramos la llegada de los Reyes. Y esta mañana he elegido un texto. La semana que viene vamos a volver a nuestra serie de Marcos, pero esta semana he elegido un texto bíblico que también ocurre en ese mismo periodo de tiempo, entre el nacimiento de Jesús y la llegada de los reyes o magos o lo que sea. Por supuesto, ya sabéis, supongo, que en la Biblia los reyes no llegan ni la misma noche del nacimiento de Jesús, aunque suelen aparecer en los belenes, así, ¿no? Ni a los 12 días, como tenemos en el calendario, entre Navidad y Reyes. En la Biblia, los 3 reyes o magos llegaron casi 2 años después del nacimiento de Jesús, según el relato bíblico. Y la verdad es que no tenemos mucha información sobre estos primeros 2 años de la vida de Jesús. En la Biblia no hay mucha información sobre su infancia. Básicamente, en la Biblia, en los 4 evangelios, bueno, en 3 de los 4, nace Jesús, hay un par de historias y de repente Jesús está empezando su ministerio público. Y no sé si has pensado en el por qué una vez. Pero realmente el por qué es porque el propósito de los evangelios, de los evangelistas que escribieron los evangelios, no era darnos una biografía de Jesús. Estaban preocupados más bien por enseñarnos el propósito de Jesús. Es decir, ¿por qué vino Jesús a la tierra? ¿Cuál era su misión? Por lo tanto, se centran en los 3 años de su ministerio público, y aún más en su crucifixión y resurrección. Porque ellos entendían que la enseñanza, la muerte y la resurrección de Jesús es la base del Evangelio. Estos. Pero sí tenemos algunos datos. Y aquí en Lucas capítulo 2 vamos a ver, tenemos uno de los pocos relatos de la infancia de Jesús. Y solo una cosita más antes de leer el pasaje para daros un poco de explicación o contexto. El relato en este pasaje en Lucas capítulo 2, en particular esos versículos, tienen que ver con un rito judío que normalmente tuvo lugar a los 40 días después de su nacimiento, del nacimiento de un bebé. Según la ley judía, a los 40 días después de haber dado a luz, si podrían los padres deben ir al templo en Jerusalén para ofrecer un sacrificio de purificación ritual para la mujer y dar gracias a Dios por un parto sano. Y entonces muchos padres aprovecharon ese momento también para llevar a su recién nacido bebé al templo para también dedicar, de cierta manera, a su bebé al Señor.
Es casi como lo hacemos aquí con una presentación de niño, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en Lucas capítulo 2. Voy a leer empezando en versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtola o 2 pinchones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver a Cristo, o Mesías, del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Versículo 29, palabras de Simeón. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Pues Padre, gracias te damos en el día de hoy por tu palabra. Señor, pedimos como cada domingo o debe ser cada vez que leemos tu palabra que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón, Señor. Y que sea no solamente palabra para nuestro cerebro, también, Señor, para cambiarnos y que nos acerquémonos más a ti, Señor. Hazlo por el poder de tu Espíritu Santo, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues está casi terminado el año 2025. Casi estamos en 2026 y yo la verdad que no sé dónde van los años. Y creo que no solo yo, pero muchas veces olvidamos rápidamente todo lo que ha pasado en este año. De hecho, anoche puse en GPT, dame una cronología de los principales eventos de 2025. Y esto es lo que me ha dado. Voy a poner en la pantalla. 19 de enero, acuerdo de alto de fuego en el conflicto Israel-Gaza. Israel y Hamas llegaron después de 3 meses de guerra, intercambio de prisioneros, etc. 20 de enero, Donald Trump asumió la presidencia por segunda vez. Llegamos a marzo, 7-8 de marzo, inundaciones en Argentina. Fuerte temporal causa inundaciones graves, al menos 18 fallecidos, miles de evacuados en la provincia de Buenos Aires. 21 de abril, fallecimiento del Papa Francisco y la elección del Papa, eso debe decir Papa, bueno, Leo XIV como nuevo líder de la Iglesia Católica. 28 de abril, el gran apagón, no sé si os acordáis, este momento en España y Portugal. Era interesante vivir sin internet y de hecho no estaba muy mal, la verdad. 12 de junio, el accidente aéreo de Air India, un avión se estrella poco después del despliegue con más de 260 personas fallecidas. Luego, en el mismo mes de junio, el conflicto entre Israel y Irán. ¿Te acuerdas? Durante 12 días, pues un tiempo muy tenso, ¿no? Pensando en lo que podría pasar en el mundo. Un punto crítico de tensiones en Oriente Medio.
Luego llegamos a julio, el 10 de julio, disturbios en Murcia, violencia anti-inmigrante y la respuesta social y política, generando intenso debate. 14 de julio, terremoto en Almería, con impacto en otras zonas también. Llegamos a septiembre, España sufre una de las olas de calor más intensas de la historia, incluso con repercusión en la salud pública y en varios incendios en toda España. 22 de septiembre, huelgas y protestas en Italia relacionadas con la guerra en Gaza. Llegamos a octubre, 27 de octubre, el huracán Melissa golpea Jamaica, un desastre de grandes proporciones. En noviembre, el 5 de noviembre, terremoto mortal en Afganistán, decenas de muertes y cientos de heridos. 22 y 23 de noviembre, el cumbre del G20 en Sudáfrica, primera vez en África, y con la ausencia de algunos líderes importantes. Llegamos a diciembre, obviamente la continuación del terrible conflicto en Sudán, y últimamente escándalo y mala gestión dentro del PSOE. Bueno, son algunos de los titulares, podríamos nombrar más, ¿no? Pero todo eso ocurrió en un año, ¿no? Increíble cuando lo piensa. Y quiero empezar el día de hoy este mensaje diciendo que si no lo has hecho ya, debes aprovechar este tiempo entre Navidad y Reyes para repasar un poco los principales eventos, no de España, no del mundo, pero de tu vida. Es un buen momento para eso, para recibir lo que has recibido del Señor como regalo, reflexionar sobre este año pasado, las cosas buenas, las cosas no tan buenas, los retos conseguidos, los fracasos, los sueños realizados y no realizados. Y bueno, hemos experimentado también pérdidas. Y vale la pena preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga en 2026? ¿Qué debo hacer diferente? ¿Qué debo agregar a mi vida para acercarme más a ti, Señor? ¿O qué debo restar de mi vida para dar lugar a algo mejor? Y bueno, volviendo al pasaje de hoy en Lucas, el Evangelio de Lucas, vemos que María y José están empezando su año nuevo a pesar de mucha dificultad. Y no tengo que repasar, ¿no?, todas las dificultades que experimentaron José y María en el nacimiento de Jesús, su desplazamiento, quedar sin familia, quedar sin hospedaje, dando luz en un pesebre. Pero a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, vemos que María y José están empezando el año nuevo dando gracias a Dios por el nacimiento de su Hijo Jesús y llevándolo al templo para el rito de purificación de María y también para dedicar al niño Jesús al Señor. Esto hubiera sido a unos 40 días después de su nacimiento. Y para ellos este viaje seguramente era un momento de alegría y felicidad. Y eso, aunque no tenían mucho dinero. ¿Por qué digo eso? Que no tenían dinero. Bueno, lo sabemos precisamente por el versículo 24. Versículo 24 dice, también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtola o 2 pichones de paloma. Y lo que tienes que entender es que este rito
está prescrito en la ley de Dios, en el libro de Levítico, si quieres en casa. Bueno, voy a leerlo, ¿por qué no? Levítico, capítulo 12. Voy a leer solo un par de versículos explicando Levítico 12, empezando en versículo 6, dice: una vez cumplido su periodo de purificación, sea que haya tenido un niño o una niña, tomará un cordero de 1 año como holocausto. Ahora te dices, pero un cordero, pero eso no dice un cordero. ¿Cómo que no han cumplido? Pero es interesante, la ley de Dios también da provisión para la gente que no podrían costear un cordero. Porque luego dice, en versículo 7, esta es la ley concerniente a la mujer que dé a luz a un niño o niña, pero si no le alcanza para comprar un cordero, es decir, que no tienen dinero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como holocausto y otro como sacrificio expiatorio. Entonces no tenían dinero, no podrían costear un cordero. Pero la ley de Dios, en su misericordia, daba provisión para los que no tenían dinero. Decía, bueno, puedes dar 2 pájaros. Y para mí, bueno, no sé, esto para mí es algo fuerte. Cuando pensamos que todo el sistema sacrificial, piénsalo, todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento apuntaba ¿a qué? A Jesús. Y los padres de Jesús están ahí para hacer su sacrificio y no podían costear el cordero. Pero llevan a su hijo en sus brazos. Y lo que no sabían es que Jesús iba a ser el cordero. No solo para ellos, pero para todo el mundo. Muy fuerte esta imagen. Entonces no tenían dinero, pero tenían fe en Dios y amor por su niño recién nacido. Entonces llegan al templo con alegría, lleno de expectativa, para dedicar a su hijo a Dios y para recibir una bendición del sacerdote. Y ahí se presenta de repente un hombre que no aparece en ningún otro lugar en la Biblia. Se presenta un tal Simeón. Y la verdad es que no sabemos mucho acerca de Simeón, pero lo que sí sabemos es que era un hombre de mucha paciencia. ¿Por qué digo eso? Porque Simeón había esperado ese mismo día la llegada de Jesús, la llegada del Mesías, por años. Y el Espíritu de Dios en ese momento le había revelado a Simeón que eso fue el día. O sea que mucho antes, dice la palabra, el Espíritu le había revelado a Simeón que no moriría hasta que hubiera visto al Mesías. Y bueno, pensándolo bien, no sabemos exactamente quién era, pero supongo que era un sacerdote y por eso podría estar ahí en el templo y dar una bendición. Y si es así, entonces había bendecido a muchos niños a lo largo de su carrera, pero esta vez es diferente. Porque cuando Simeón levanta al niño Jesús en sus brazos, el mismo Espíritu que le había dado esta promesa, que no iba a morir antes de ver con sus propios ojos el Mesías, habla a su corazón y dice, este es. Y lo inspira con palabras de bendición, palabras únicas. Y esto es la última palabra aquí en la pantalla. Palabra de Simeón. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación. Ahora, hay varios puntos que podríamos sacar de este texto bíblico, pero hoy solo quiero centrarme en 2
puntos relacionados con este hombre Simeón. Primero es la paciencia de Simeón. Y una de las razones por las que me atrae esta historia de Simeón es que él parece muy diferente a mí. Ahora, no sabemos mucho sobre él. Dice que era un hombre justo y devoto. Pero otro dato que sabemos sobre Simeón es que él estuvo dispuesto a esperar años para ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Dice en versículo 25, era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. Y luego en versículo 26, que el Espíritu de Dios le había revelado que antes de morir vería al Mesías, Cristo. Y luego en versículo 28, Simeón, después de años de espera, dice, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Hermanos, no se me da bien esperar en paz. No es uno de mis, iba a decir dones, pero debe de estar algo de Dios, ¿no? Para todos. Hace 2 días empecé a mirar mi agenda para 2026. ¿Y sabes lo que hice después? Estaba obsesionado. 2 días. Mi hija puede testificar de eso. 2 días planificando todo el año. Hice planes hasta el octubre del próximo año. Pero yo veo aquí en Simeón un hombre que vivía a un ritmo diferente. Estaba dispuesto a esperar, con esperanza. Dice que esperó en paz. Esperó pacientemente la redención de Israel. Y luego, 40 días después del nacimiento de Jesús, Simeón toma al niño Jesús en sus brazos y aunque no lo sabía, tomó en sus brazos a aquel cuyos brazos todo fue criado y sustentado en este mundo. Al abrazar al niño Jesús, proclamó la paz de Dios. Ya puedes despedir a tu siervo en paz. Y esta mañana, al final del año 2025, quiero animarte a ti. Si tú como yo necesitas crecer en paciencia, en cómo esperar en paz, quiero que recuerdes que Jesús te ofrece su abrazo. En el Evangelio de Cristo puedes experimentar una paz sobrenatural, una paciencia que solo puede venir de Dios. Resulta que la salvación prometida por Dios para Israel también es para los gentiles. Eso sigue en los versículos siguientes. Y si es para los gentiles, eso significa que es para ti y para mí la salvación prometida por Dios. Jesús es tu perdón. Jesús es tu justicia. Jesús es tu paz en medio de un mundo pata arriba. Entonces quiero animarte, confía en Jesús en 2026 para poder decir junto con Simeón, han visto mis ojos tu salvación. No lo he leído, pero dice en el siguiente versículo 33 que María y José estaban maravillados por lo que decía Simeón. ¿Pero por qué eran maravillados José y María? Creo que la razón principal es por esta revelación de Simeón, este conocimiento que tenían este hombre de Dios. Porque Simeón estaba enterado del secreto que solo ellos sabían sobre la identidad de Jesús. Ellos sabían, eso es algo revelado por el Espíritu Santo. No puede
ellos no habían dicho a nada, porque sería como un cuento de locos, ¿no? Ellos sabían de que lo que Simeón sabía, solo los ángeles habían revelado a ellos primero, de que su hijo era un milagro, de que Jesús era destinado a ser el Mesías para todo el mundo. Entonces, ¿qué significaban estas palabras de Simeón para José y María? Significaban que sus vidas formaban parte del plan de Dios. José y María, escuchando las palabras de Simeón, escuchando esta declaración, este conocimiento que era secreto, les hizo recordar que Dios es un Dios soberano, el que mueve las fichas de la historia, el que revela a quien quiera sobre Jesús. Y que Dios tiene un plan que incluye cada detalle de su vida, hasta el momento exacto de llevar a su niño al templo. Y estaba Simeón ahí. Y no solo eso, pero es un plan de Dios vinculado con los demás. No era solo un plan privado para María y José, también era un plan que involucraba a otras personas. Y en ese momento a Simeón. Simeón ha estado esperando años para ver este momento. Y María y José no sabían nada de eso. Pero Dios sí. Y Dios estaba detrás. Hermanos, aquí hay una lección para ti y para mí en este final de año 2025. Nosotros también necesitamos ser maravillados por esta misma verdad sobre quién es Dios. No hay ningún detalle de tu vida que se le escapa a Dios. Que tu vida forma parte de un tapiz gigante que está confeccionando Dios. Y es cierto que puede ser que en este momento no puedes ver dónde encajas en este tapiz que está haciendo Dios. Tal vez te sientes que tu vida no tiene mucho sentido, que estás desconectado. No sé si has visto una vez en internet, por ejemplo, este collage de fotos de varias cosas. Parece que todo es muy aleatorio, al azar, al random. Muchas fotos juntos. Y de repente vas más lejos y ves que hay una cara o un dibujo formado por las fotos. Pues así es con el Espíritu Santo en tu vida. A veces estamos de cerca, no vemos el patrón, no vemos el plan de Dios, solo vemos fotos de nuestra vida, de nuestro año. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y con la perspectiva del tiempo, poco a poco verás tu vida tomando forma de una historia de redención. Y versículo 29. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, dice Simeón. ¿Y sabes lo que está diciendo Simeón aquí? Está hablando de su muerte. Despedir a tu siervo en paz. Es una frase hecha de aquel entonces. De hecho, en otra traducción, Dios habla hoy, se traduce así este versículo. Ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz. Hermanos, tengo otra esperanza para este año. Que en este año también será una verdad que brote de tu corazón. De que un día serás capaz también de decir esta misma palabra que dijo Simeón.
esta misma palabra de que puedes salir, despedir de este mundo en paz, pero con una diferencia importante. En lugar de tomar a Jesús en tus brazos, tenemos la promesa del Evangelio que Jesús te tomará a ti en sus brazos. Porque al final eso es nuestra fe, eso es nuestra esperanza en la vida y en la muerte. Somos hijos de Dios por la cruz de Cristo. No sé cómo ha sido 2025 para ti. No sé cómo está siendo los tiempos de Navidad. A veces echamos un vistazo a nuestro alrededor, parece que todo el mundo está pasando bien, está muy feliz, está celebrando y a lo mejor nos hace sentir incluso un poco aislado, un poco solo. O habrán pasado cosas en este año que no has compartido con nadie porque son cosas, a lo mejor te falta palabra. Pero sea cual sea tu año 2025, hermanos, que Dios os bendiga en esta entrada de año 2026, porque es nuevo año. Es nuevo año. Y que la paz de Dios, el mismo paz que llenó el corazón de Simeón, sea vuestra. Oramos. Señor, gracias. Gracias por esta temporada de Navidad. Cuando recordamos una vez más tu asombroso plan de redención. Señor, tu plan para enviar a tu Hijo, para salvarnos, para reconciliarnos, para darnos paz. Gracias, Señor, por esta buena noticia de tu Evangelio. Gracias, Señor, que podamos confiar en ti, en tu plan perfecto. Y Padre, quiero orar en este día, en este domingo 28 de diciembre, que tú, Señor, nos cambies en este nuevo año. Señor, yo también necesito tu paz, la paz de tu gracia. Ayúdame, Jesús. Dame tranquilidad. Quita mi prisa. Dame paciencia, Señor. Paciencia para estar dispuesto a permanecer más tiempo contigo, en tu presencia, de confiar más en ti, dejar que tú te encargas de todos los detalles de mi vida. Señor, yo sé que no estoy solo en esta oración. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús el Mesías. Amén.